Voy a recibir a la primera invitada de la noche, la diputada nacional, la doctora Gabriela Burgos. Gaby, ¿cómo estás? Hola, César, ¿cómo Qué te gusto va? volver a encontrarnos y a tenerte en el programa. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Querés hablar del tema, algo del cannabis? Sí, que yo por lo dejé supuesto. un poco picando. No, sí, te estaba escuchando y me parece que hay mala información o desinformación y muy mala intención de que la gente esté mal informada, ¿sí? Nosotros a nivel nacional trabajamos, ya en el 2016, trabajamos con el tema del cannabis medicinal. Inclusive había muchos proyectos, muchos de ellos tocaban la despenalización. Recordemos que yo estoy como presidenta de la Comisión de Legislación Penal y era el momento para hacerme a un lado, porque había que abordar seriamente como una cuestión de salud pública el tema del cannabis medicinal. Tuvimos muchas audiencias donde recibimos a todos los partícipes, los relacionados con algunas ONG, con la Mamá Cultiva y otras organizaciones, en donde estuvimos en primer plano y en primera persona escuchando todas las necesidades y lo que era esta nueva visión del tema del cannabis medicinal. Tuvimos que informarnos, tuvimos que averiguar, tuvimos que empezar a entrar en ese mundo. Entonces, ¿cómo fue abordado? Con muchísima seriedad. Incluso, si se puede decir, el oficialismo, nosotros que formamos parte del oficialismo, entre nosotros tuvimos muchas conversaciones internas, pero no tuvimos ninguna duda de que esto era una cuestión de salud pública. Por eso fue abordado como un tema de salud pública. Por eso el Ministerio de Salud tenía que abordarlos desde ese enfoque. Creo que lo que está pasando en Jujuy, primero, que somos pioneros, cuando se autorizó la importación del cannabis medicinal a través de los organismos del Estado, tenían que pasar o tienen que pasar por muchos trámites. Sin duda. Sí, el famoso aceite de Charlotte, que era... Y aquellas familias que tienen que pasar por esa situación, la verdad que se les hace muy duro esta situación. Vimos a través de videos, de pruebas que llevaban las mamás, los papás, las familias enteras, cómo se encontraba una evolución en la salud de aquellos niños y niñas, sobre todo, que ante determinados cuadros, generalmente epilepsia refractaria, ante la ingesta del cannabis medicinal, iba mejorando su calidad de vida. Entonces, yo creo que hay que abordarlo con la seriedad que corresponde. Y Jujuy es pionero en esto. Se va a cultivar con toda la seriedad que eso implica, porque no es que se va a acercar y se va a plantar. Al principio decían que cualquiera iba a entrar, y digo, tomando lo que expresaban, ¿no? Se iba a entrar y se iba a fumar un cigarro. Y después dijeron que ahora un poco más se va a disparar a la gente que ingresa. Me parece que hay mucha malinformación, pero mucha gente que quiere malinformar a la gente y quiere generar esta situación de conflicto que bajo ningún aspecto tiene que ver con la realidad de lo que Jujuy está haciendo. Se tuvo que pasar por numerosas pruebas, solicitar permiso, el Ministerio de Seguridad está implicado dentro de esto, el Ministerio de Salud, los organismos, la AFIT, un montón de situaciones para que Jujuy pueda recibir ahora las semillas que, dicho sea de paso, son solamente para la elaboración del aceite de cannabis. De esa característica, no para es otra eso, cosa. no es para otra cosa. Sí. O sea, son semillas que tienen su identificación, que tienen su ADN, ¿sí? Que cada planta va a tener un chip, que se va a poder llevar adelante la evolución de la planta y que solamente sirve para producir el aceite, que lo queremos producir nosotros aquí en Jujuy, para que sirva a todos los jujeños, pero también a todos los argentinos. O sea, de eso se trata. Hay que cambiar la mentalidad. Por eso yo por ahí pienso, no sé si no estamos preparados, primero,
en esto de ser pionero, por ahí, digamos, es como una sorpresa. Muchas cosas nos está sorprendiendo porque mucha gente se tuvo que acomodar y empezar a leer y estudiar de qué es de lo que es Cauchari, lo que es la energía renovable, lo que es el litio, la batería de litio. O sea, hay un paradigma nuevo en la provincia de Jujuy desde el 2015, impulsado por Gerardo. Pero digo esto, que es una cuestión cultural, o que alguien se imagina que acá va a haber una organización delictiva donde va a estar el gobierno de la provincia, gendarmería, gobierno de la nación, ministerio, AFID, organizaciones que controlan. Digo, una locura pensar eso, porque además no veo dónde está el conflicto, sinceramente es lo que hablo, porque además donde se van a cultivar son tierras que hoy no están ocupadas por los pequeños productores del pongo. O sea, que, a ver, yo podía entender si, bueno, mira, están desalojando 50 pequeños productores, lo están dejando en la calle y le están ocupando la tierra. Che, bueno, veamos si se puede plantear de otra manera, pero nada de eso. Pero además de eso es burlarse de la gente mal, porque, digo, la mala intención no está tan solo en no saber o el mal informar, sino generar caos en la gente dando esa mala información. Claro. Lo que pasa es que sí, puede generar cierto escozor hablar de marihuana. Claro. Pero acá estamos hablando de aquella que está utilizada solamente para uso medicinal. Y te digo, cuando nosotros allá por el 2016 comenzamos el abordaje de esto y tomamos la firme decisión de hacerlo, iban por todo, ¿sí? Lo que es cannabis medicinal y también lo que es el cannabis recreativo. Y dijimos, no, acá estamos hablando del cannabis medicinal, tema salud, y tenía que ser abordado desde el Ministerio de Salud. Claro. Y por eso impulsamos esto. Por eso fueron médicos, científicos, se vio las investigaciones que hay a nivel mundial en Canadá, en Israel, en Estados Unidos, en muchos países que se está trabajando con este tema. Entonces, la sociedad tiene que estar tranquila de eso. Es ser mala persona, sinceramente, hacer esas comparaciones con narcotraficantes que absolutamente nada tienen que ver con este emprendimiento, que Jujuy va a ser pionero en producir el aceite de cannabis, donde los médicos se van a tener que capacitar, donde el ministerio en general todos se van a tener que capacitar, en donde se están produciendo cambios de paradigma, César. Así es. Desde el 2000, vos recién lo dijiste, pero desde el 2015, 2016, cuando comenzamos nuestra gestión, se están produciendo en Jujuy, pero en la nación también cambios de paradigma. Estos gobiernos son que han plantado una nueva visión o un nuevo camino de ver las cosas. Jujuy tiene que producir fuentes de trabajo. Y esto va a ser vos lo nombraste recién, Cauchari, y todo lo que se ha generado alrededor de atraer inversiones y de ir explotando lo que es nuestro. Gracias. Yo siempre digo, Jujuy, la Puna decían que no servía para nada. Tomamos lo más valioso que tiene la Puna, es el sol. Así es. Y lo estamos transformando en energía. Yo creo que lo que no se ha logrado entender es cómo eso va a repercutir en Jujuy, en la economía de Jujuy. Jujuy está generando nuevos puestos de trabajo, está teniendo otra visión. Jujuy está siendo visto en el mundo. Así es. Por múltiples cosas, pero principalmente por el cambio de visión, por ese cambio de paradigma, ese cambio de chip, que los tenemos que hacer todo, ¿no? Sí, no, sin duda. Y vos sabés que el otro día, por este trabajo, uno tiene que estar siempre informado. Y escuchaba voces de la oposición. A ver, primero, yo siempre digo, hace 30 días hubo una elección en la provincia de Jujuy donde los jujeños legitimaron con su voto el proyecto que encabeza Gerardo Morales. Sí. Eso, digamos, para mí, ese es uno de los primeros temas que hay que poner sobre la mesa. Y yo escuchaba en la última sesión de la legislatura donde
se han tomado créditos para la ampliación de Cauchari, para generar otros temas de producción, 5.000 puestos de gente estatal a la planta permanente, pero fundamentalmente del crédito. Y yo recordaba y hablaba con algunos, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en esa legislatura como diputado, y yo les recordaba a muchos de los dirigentes del peronismo que desde el 2001 para atrás nos reunían en la legislatura a levantar la mano para tomar créditos para los gastos corrientes, para pagar sueldos, que es muy diferente que tomar un crédito para inversión en educación, en un tren turístico, en una ampliación de una planta de energía sustentable. Digo, no es lo mismo sentarse y levantar la mano para decir, bueno, necesitamos 200 millones para los gastos corrientes porque está la administración desfinanciada, que tomar crédito para avanzar en un esquema productivo. Digo, estas son las cosas que no sé si nos cuestan entender, no sé si todavía están con el chip de la elección provincial o quieren instalar esta cuestión como campaña de las PASO a nivel nacional, pero realmente por ahí hay cosas que como periodista no lo entiendo y como ciudadano mucho menos. Sí, también tiene que ver con tratar de desinformar porque no tienen nada que decir, porque esta campaña pasada la mayoría se dedicó a denigrar o a calificar o a denostar a la gestión del gobernador, que fue ratificada en esta elección, en donde nosotros lo que hacíamos era rendir cuentas. Digo, hay que hacer un ejercicio, decía en la campaña, cuando acompañaba a los candidatos, porque uno tiene que acompañar, porque no era acompañar a los candidatos, es acompañar un proyecto. Es militar el proyecto. Militar el proyecto y dar la cara también. Porque si se toma el trabajo de hacer y de ver lo que era la plataforma de gobierno del 2015 de Gerardo cuando hacía la presentación de su plan de gobierno, va a ser altamente llamativo que muchas de esas propuestas se han cumplido. Otras que había que darle una vuelta de rosca, porque si algo tiene el gobernador es que está permanentemente pensando en cómo mejorar la situación y la mayoría de ellas se han cumplido. O sea que en esta campaña pasada lo que teníamos que hacer era rendir cuenta de lo que se hizo. Y muchas de las cosas, la mayoría de las cosas, fueron con el aval del presidente de la Nación. Porque la Nación, si bien la provincia toma los créditos, lo que es Cauchari, fue con el aval dado por el presidente de la Nación. Y cada una de las propuestas dadas o presentadas por el gobernador de la provincia y dadas a conocer al presidente, el presidente apoyó un 100% todas y cada una de esas propuestas, esas inversiones, y el país se compromete en eso. O sea que ahí sí vemos cómo hay una relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y eso lo hizo con la mayoría, con todas las provincias, sin ver de qué color político era. Porque la idea general o la idea central es mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Y lo estamos viendo con la cantidad de obras que se han inaugurado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, vuelvo a decir, hay muchos que reflotaron de las tumbas en Jujuy y a nivel nacional también, que daban una visión, que estaban totalmente en contra de la gestión anterior, y ahora no sé si hubo un lavaje de cerebro, no sé, pero piensan todo lo contrario a lo que pensaban antes y ahora apoyan a quienes quieren volver, que no es ni más ni menos que la cámpora.
Sí, a nivel nacional estamos viendo, sobre todo en el conurbano, cómo el armado de las listas es cámpora. No hay otra cosa. Y acá en Jujuy, yo lo decía el otro día, hacía hasta un llamado a la reflexión, a los candidatos, a los dirigentes del justicialismo. Le digo, tengan un poco de dignidad, dejen de arrodillarse con Máximo Kirchner, y están ahí, había 6 listas, ahora creo que hay 5, andaban todos de rodillas mirando al sur para ver si lo autorizaban para llevar la boleta. Hay que ser más digno en política, además de la coherencia, también, digamos, la dignidad como persona, como ser humano. Evidentemente no los quieren, los dije en una editorial, no los quieren. En Buenos Aires no quieren que lleven la boleta de Alberto Fernández y de Cristina, y acá hacen procesiones, no sé, vienen de tumba a la olla, pasan por todas tengan dignidad. Si son dirigentes que creen que tienen el voto de la gente, pues no necesita llevar el voto de Cristina. O sea, hay cosas que a mí me preocupan, y yo te lo decía, en la primera época era Néstor. La gente lo votó a nivel nacional. Después fue Cristina, 8 años, nos guste o no nos guste, estaba legitimada por el voto popular. En esta tercera etapa, y te soy sincero, ¿qué es lo que yo creo? Creo que la tercera etapa es Máximo Kirchner. Y acá en Máximo Kirchner no lo vota nadie, por lo menos los jujeños no figuran en la boleta nacional. Pero que además viene con todo el odio, el resentimiento y las ganas de vengarse. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Viene con todo eso. ¿Qué va a pasar? Nosotros en Jujuy, ¿qué nos va a pasar a nosotros? O sea, pongamos a pensar un segundo siquiera, ¿qué va a pasar con un gobierno nacional, Fernández y Jujuy? Con todo lo que fue el núcleo de Jujuy, con todo lo que fue, acuérdense, 2016, la plaza tomada. Bueno. Quien estaba al mando de todo el periodo nefasto de Jujuy. No nos podemos olvidar. No soy una mujer que vive en el pasado, pero creo que si algo tenemos que tener es memoria. Sin duda. ¿Qué nos va a pasar con la paz recuperada por todos? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar si de repente, y ojo, no lo digo yo, lo dijeron, lo anunciaron ellos mismos. Alberto dijo, vamos a tener que rever algunas sentencias, por favor. Por favor, la división de poderes, ¿dónde está? ¿Cómo es que el Ejecutivo está diciendo que vamos a rever una sentencia dada por el Poder Judicial? Que es una función pura y exclusivamente del Poder Judicial. ¿Qué significa? ¿La sentencia de quién? Claro, ¿de quiénes? ¿De Milagro Sala? Y bueno, está abierto para todos. ¿Qué le van a pedir al gobernador? Claro. ¿Que le indulte? ¿Que la libere? ¿Qué va a pasar? O sea, pensemos eso. ¿Qué va a ser de Jujuy? Entonces, Jujuy, creo que acá los jujeños y las jujeñas son los que tienen que pensar realmente. Esto son horas decisivas. Sin dudas. Sí o sí. Sin dudas. No hay una vuelta atrás, no hay una segunda posibilidad. Es esto o esto. ¿Qué queremos? Nadie desconoce, César, la situación, pero estamos viendo cómo se están mejorando. El tema de el convenio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, cómo fue tomado por el mundo esta situación y lo que va a simplificar y va a significar para el país, para la economía, siempre resguardando la economía, por supuesto, argentina y de la región. Estamos insertándonos nuevamente en el mundo. No dejemos de ver lo que está pasando en Venezuela. El informe que salió, esa era la situación o el panorama, ¿no? Y con Bachelet es la que hizo el informe, y no le pueden decir que Bachelet es de derecha, digamos. Entonces, quisiera saber, tremendo. No escuché a nadie, tremendo, a nadie de la oposición y sobre todo del exgobierno, a nadie decir nada de ese informe. Los abanderados de los derechos humanos, ¿qué dijeron sobre la violación de los derechos humanos? Más de 6.000 ejecuciones sin juicio. No dijeron nada, se mantuvieron en silencio. Dijo la ONU con Bachelet, pues digo, hay que tener en cuenta no solo el informe de la ONU, sino de quién vino, quién fue.
Porque vos puedes decir, no, pero mandaron un yanqui, mandaron uno de derecha, entonces está en contra del gobierno de Maduro. No, fue Bachelet, que no se la puede tildar de muchas cosas, pero de derecha no tiene nada que ver y planteó claramente que hay probado más de 6.000 casos de fusilamiento, digamos, de opositores políticos, algo que realmente es inaceptable en estos tiempos. Yo creo que de la todo democracia, ¿no? Todo esto significa pensar. Hoy en día la gente analiza. Yo creo que la gente ya no es como en otras épocas, que favorece el tema de la comunicación, el tema de las redes, pero también tener ojo con las falsas noticias, ¿no? Sí. Que están a la orden del día para desinformar y generar esto que estábamos hablando antes, porque desinformar ex profeso es generar caos. Sí. Entonces la gente también tiene que saber administrar las noticias que llegan, que se puede obtener. Pero que la gente hoy analiza, observa, investiga, pregunta, cuestiona, y eso me parece bárbaro porque eso es ejercer verdadera ciudadanía. Y los que estamos en los lugares donde tenemos una responsabilidad, somos los que tenemos que dar la cara y que tenemos que responder a todas y cada una de esas inquietudes. Los que están hoy en día transitando el camino de las precandidaturas, que aspiran llegar a esos lugares, como los que estamos del otro lugar y estamos cumpliendo todavía, bueno, todos tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos y que tenemos que acompañar, obviamente, en este caso, a la gestión de Gerardo y ahora la gestión del presidente de la Nación, que sin lugar a dudas es el camino que tiene que seguir la Argentina. Vos sabés que es cierto, en la microeconomía estamos mal, se ve, digamos, en el bolsillo de la gente. Y digamos, la responsabilidad política que yo personalmente le digo al presidente es que me parece que cuando arrancó nos llenó de una sobredosis de optimismo, porque así fue, tuvimos 2016, 2017 muy buenos y sabíamos que, sobre todo en el gobierno, que habían 250 bombas atómicas puestas en distintos lugares. Digo, si el presidente nos hubiese dicho, miren muchachos, pasa esto, la plata es lo que tenemos, este es el déficit, este es el endeudamiento, esto es lo que tenemos, digamos, ya nos hubiésemos acomodado y decir, bueno... O se hubiese producido un caos. Puede ser, posiblemente también, Gaby, posiblemente. Por ahí uno, ya con el diario del lunes, uno por ahí analiza esto, pero digo, arrancamos 2016, 2017, está bueno, entonces no es mentira, la herencia es mentira, si estamos fantásticos, si la cosa viene bien. Y de golpe nos encontramos con un 2018 que es lo que tenía que pasar, es lo que dicen los economistas, y bueno, entonces empezamos a sufrirla mal. Porque nuestros cimientos estaban mal. Años y años y décadas de no fortalecer los cimientos del país. Entonces entrábamos en periodos cíclicos, estábamos mal, tocábamos fondo, empezábamos a salir, creíamos que ya habíamos llegado arriba y volvíamos a caer. ¿Por qué? Porque los cimientos estaban mal. Aquí había que hacer un trabajo de fondo. Entonces veníamos bien, nos tocaron los vientos favorables al principio y después todos los vientos desfavorables. Y la Argentina, institucionalmente, económicamente y financieramente no estaba bien. Entonces tocamos fondo y estamos tocando fondo y estamos saliendo también de eso, porque se ve una reactivación, lo estamos notando. Afuera del aire estábamos hablando justamente de cómo se está viendo cierta reactivación y la gente se siente un poco mejor, lo cual no significa de seguir con las políticas a nivel provincial que implementó el gobernador de la provincia, de salir inmediatamente todos a la calle, con la gente, y a nivel nacional también. Entonces, de eso se trata, ¿no?
yo estoy convencida de que esa línea y ese sentir de la gente que se sienta mejor y que las cosas estén más equilibradas se va a empezar a ver con mayor claridad con el paso del tiempo. Vos sabés que para mí es central, y si estoy equivocado pido disculpas, pero me parece que ha sido central la participación y algunas de las decisiones que tomó el presidente inducido por el pensamiento del gobernador Morales. Empezó a hablar de las candidaturas, que con el frente no alcanzaba, que había que poner un poco más de peronismo, y aparece Pichetto. O sea, en el medio de la crisis, el gobernador empieza a plantear algunas situaciones desde la definición política y no desde la cuestión marketinera y fundamentalista de algunos miembros del gabinete, y con mucha alegría yo vi que Macri empezaba a ir sobre el camino de algunas opiniones, por lo menos públicamente, que uno puede acceder, de algunos digamos, de algunos pensamientos, de algunas cuestiones que planteaba Gerardo Morales como para ir mitigando toda esta situación. Entonces ya veo subsidios para la compra de vehículos, empiezan a aparecer, se amplían los ahora 12, el dólar se empieza a planchar, empieza a bajar, la tasa de interés también empieza a bajar, digamos. Todo hace prever, digamos, que hace falta también una cuestión, una manito política de quienes tienen un ejercicio que, además de ser contador como el gobernador, tiene la obligación de gobernar una provincia como la nuestra, y más o menos había una contracara. Te digo sinceramente, lo que ocurría en la nación con lo que ocurría en la provincia, que somos muy limitados en los recursos, pero se notaba claramente dos tipos de políticas, desde lo social y de lo económico, totalmente distintas. Bueno, en buena hora espero que este sea el camino, ¿no? Sí, muchos fuimos los que vimos con buenos ojos esta intervención directa del gobernador a la hora de tomar la decisión y ampliar el frente. Eso también dejando de lado todas esas versiones o esas elucubraciones que decían que los radicales íbamos por la vicepresidencia y que quizás nos hubiese tocado, pero acá era fundamental formar la idea de que los argentinos tengan o se sientan más contenidos, de hablar de política, y por eso la incorporación de Pichetto, de Miguel Ángel Pichetto, del senador, significaba eso, un hombre respetado, sumamente respetado a nivel político, un hombre de palabra, un hombre de principios, de una integridad en lo que es la vida política, y muy respetado en el Senado. Incluso en los años en que el actual gobernador era senador, con muy buenas relaciones, desde lugares opuestos. Claro. Desde en ese momento siendo Pichetto oficialista y Gerardo siendo de la oposición, con esos códigos que en la cámpora no encontramos. Los códigos que en la política tiene que existir. Exacto. Porque la política tiene códigos. Así es. Entonces, un hombre de código, y yo creo que está mostrando a lo que es el peronismo realmente, y que necesitamos la incorporación de esos peronistas que no se sienten identificados, que han sido denostados y que ven sinceramente que la cámpora no es el peronismo, que los ensucia como partidos políticos, y que creen que en este momento es el momento de unirse para sacar a la Argentina adelante. Y algunos que estuvieron durante años y crecieron, hicieron su campaña, alejándose de lo que era el gobierno anterior, y ahora están de vuelta. No lo sé. Sinceramente, no sé. A mí me llamó la atención lo que pasó incluso con el precandidato a presidente, incluso con Massa. Me sorprendió sobradamente ese comportamiento. Pero bueno, dice que en la política no hay que asombrarse. No. Lo escuché de alguien, de una mujer de la política, que me dijo, no hay que asombrarse. No, es el reino de lo posible. Todo es posible. Se siente ofendida, no en la política, tampoco hay que ofenderse, dice.
Yo creo que en la política hay que tener códigos, hay que ser como uno es. La integridad de la persona en general tiene que estar en la política porque se tiene que reflejar en sus actos y me parece que es la única forma de salir adelante. Por eso no comparto que de repente uno es candidato a algo, sos electo y después, no, ¿sabes qué? Era mentirita. Yo no era... me han elegido para ser, por ejemplo, diputado provincial, pero no, ¿sabes qué? Mentirita, ahora yo me voy a diputado nacional. Soy precandidato o precandidata a diputada nacional. Eso es una burla. Ya lo vivimos en épocas anteriores con las famosas listas, las testimoniales. Candidaturas eso es ni más ni menos esto. Es exactamente lo mismo. Y yo le agregaría, digamos, una obsesión de poder y son hambrientos del cargo. Entonces, como ya tengo asegurado la bocha acá, voy a ver si puedo tener la bocha más grande. Digamos, es una vergüenza, sobre todo para quienes lo votaron, ¿no? Una falta de respeto, entiendo yo, de quienes lo votaron. Pues vos te presentaste y votan y sos electo para un cargo, listo, ya está. O sea, vos te presentaste, si no, dejala pasar y presentate en esta. Hiciste campaña para esto y ahora vas a hacer campaña para lo otro. Entonces, el que estaba en tu lugar, vos no vas a ingresar. O sea, que ingresa otro que quizás el reemplazante o el suplente, que quizás la gente no lo tuvo en cuenta, porque tuvo en cuenta a vos para elegirte en esa boleta. Entonces, digo, basta de hacer estas chicanas y estas cosas, ¿no? La ambición, yo creo que el poder no está mal. El poder es uno de los elementos del Estado. No, ya lo sé. Sin lugar a duda. Pero esta ambición ciega al poder sin límite, como si fuesen personas mesiánicas, y que solamente ellos pueden salvar al mundo y en este caso estar en esos lugares porque nadie más lo puede hacer, no habla bien. Y además yo le agregaría que, bueno, si por ahí serían nuevos en la política, y bueno, es un gran signo de interrogación, lo lamentable es que hace 20 años vienen y donde fueron gobiernos, algunos tuvieron cargos de gobernar municipios grandes como San Pedro de Jujuy y terminaron chocando la calecita. Esto es así, están todos procesados, denunciados de corrupción, tienen que ir a dar cuenta a la justicia penal en San Pedro de Jujuy y en otros lugares. Entonces, paren la mano, muchachos, porque acá no son ninguno San Martín, digamos, no. ¿Sabes lo que más me llama la atención? Que parece que la corrupción es sinónimo de persecución política. O sea, cuando hablamos de corrupción y de malversación de fondos, de caudales públicos, etcétera, etcétera, que están procesados, que están imputados por sendas causas de esa naturaleza, o fraude, etcétera, no hay persecución política, o las causas han sido inventadas, han sido dibujadas y han sido armadas. Por favor, creo que todo tiene un límite. Y lo que tiene Jujuy, a diferencia de otros lugares o otras urbes más grandes, es que acá nos conocemos todos. Nos conocemos todos, como también existen gente que solamente se dedican a hablar y a denostar y tratar de ensuciar a la gente que hace bien las cosas o que intenta hacer bien las cosas. Y me parece que en Jujuy nos conocemos, sabemos de dónde venimos y qué es lo que tenemos que hacer. Los que estamos en los lugares en donde que estamos llevando adelante un compromiso, una obligación de representación, tendremos que rendir cuenta. Y llegado cuando termine mi gestión, tendré que rendir cuenta, como diariamente. Digo, yo utilizo mucho las redes para mostrar lo que se hace, mi trabajo en la Cámara, el día a día, que mucho trabajo no se ve de lo que uno hace allá. Porque el Congreso no tan solo trabaja cuando sesiona. Si bien es el producto, digo, el Congreso habla a través de sus leyes, pero las leyes no vienen de arriba. Sí, sin duda, hay un trabajo hay que trabajarla, previo, investigación, comisión. De investigación, de comisión, de acercar partes, de tratar de unificar los proyectos presentados, de hablar con gente cuando uno tiene dudas. Muchas cosas eran nuevas en mi caso, que tuve que ir a gente
especialista en la materia, digo, delitos informáticos. Saltó lo de la pedofilia y esta red de pedófilos, y ya el año pasado habíamos justamente sancionado la ley para que la simple tenencia de pornografía infantil sea delito. Y con quien llevó adelante este allanamiento y esta investigación de estas redes de pedofilia, la fiscal Daniela Dupuy, con quien me junté justamente para que me asesore sobre esos temas. Y así uno investiga y tiene que estudiar. Gracias. Y investigar cosas y trabajar. Ese trabajo no se ve. Y ese trabajo uno no lo hace sola, lo hace con un equipo de gente que te respalda. ¿Ah? Entonces, y así seguimos trabajando. Por ejemplo, lamentablemente la semana pasada no pudimos sacar dictamen para modificar una ley de hace 65 años, que es la del derecho animal, la 14.346, que era introducir nuevas figuras, lo que es maltrato animal, lo que es todo lo relacionado con nuevas figuras y con acciones que no están tipificadas dentro del Código Penal. Y no logramos sacar un dictamen tratando de unificar más de 20 proyectos que hay en la comisión, porque el oficialismo se presentó, pero la oposición no se presentó. Y que teníamos incluso dentro de mi mismo equipo, mismo oficialismo, los diputados del oficialismo, posiciones diferentes, pero sabíamos que teníamos que salir adelante con esto y no logramos tener dictamen. Como juicio en ausencia, que comenzamos a trabajarlo y queremos sacarlo. El tema de Barras, ¿te acordás? Sí, habíamos hablado, sí. Bueno, no logramos sacar dictamen, porque estaban de acuerdo con lo general, pero cuando hay que poner, claro. O sea, que cuando hay que decir, sí, estoy de acuerdo con esto, no, bájame la pena. Claro. No, tan punitivo no puede ser. Y vemos cómo semana a semana siguen habiendo actos de violencia en el fútbol, pero sin embargo, los que tienen que poner la firma en el dictamen para que todos esos delincuentes que han ido cercenando los lugares que la gente iba para... De la familia. La familia iba... ahí no quieren firmar ya. Entonces, hay trabajo que hacer, pero para que los dictámenes salgan y luego lleguen al recinto, necesitamos también del quórum en las comisiones. Sí. Y del trabajo, o sea, pero no es tan solo el quórum en la comisión, porque uno lo puede sacar. Pero después va al recinto. Y si en el recinto pasa lo mismo que pasó en aquella oportunidad, se cae el proyecto. Entonces, es un equilibrio. Es una dinámica muy... Es una dinámica, y vos lo sabés porque vos fuiste... Es muy distinta. Es un equilibrio que hay que tener, ¿no? No alcanza con las buenas ideas, con el trabajo. Esa es una parte. Después hay muchos factores que el diputado no lo puede manejar, porque ya depende de cada uno, y ahí son todos pares, son todos iguales, entonces es muy difícil. Gaby, la última, quiero hacerte agradeciendo como siempre tu deferencia. ¿Qué significa, digamos, como figura política Jorge Rizzotti encabezando la lista de diputado nacional? ¿Cuál es el mensaje que se quiere llevar a la sociedad con la candidatura, bueno, de Jorge y de Natalia? No, la verdad que primero hacia afuera como frente mostrar que logramos unificar criterios, pudiendo haber salido quizás con varias listas separadas y presentarse en estas pasos, se logró unificar mostrando la unificación o la unidad que hay en el frente. Y creo que todos los integrantes del Frente entendieron que eran los candidatos a presentar. El Colo Rizzotti, con una trayectoria en política indiscutible, que nació allá con franja morada y que junto a un grupo de jóvenes en esa época militaron sus principios, sus valores, que ha demostrado... Digo, porque en la política también hay que demostrar
un gran compromiso a lo largo de toda su vida política, pero ahora en su gestión como ministro ha demostrado también con creces ese compromiso, trabajando fuertemente en todo lo que es la infraestructura, estando en el territorio presente en estos años de gestión, siendo uno de los pilares y ministros pilares dentro de esta estructura de gobierno provincial. Así que personalmente, más que feliz que encabece el Colo la lista y acompañada de Natalia, digo, una mujer que si bien ahora como ministro hace poco tiempo, pero también ha demostrado su militancia en la política, digo, y yo se lo dije a ella, con una visión diferente. Nosotros hablamos de lo que es la Pachamama, la Madre Tierra, y esa conexión y esa vinculación con las comunidades originarias. Hablamos también que Jujuy es una de las provincias que más comunidades tiene y esa diversidad cultural que tiene, y cómo nosotros defendemos justamente como patrimonio toda esa riqueza, más allá de todo lo demás que tiene Natalia y de su sabiduría y de su capacidad, digo, mostramos eso, y eso también va a representar Natalia en la Cámara de Diputados, ¿no? Llevando una parte, ella siendo una mujer que tuvo que trasladarse para capacitarse, ella cuenta que se tuvo que venir de la Puna, tuvo que capacitarse, generar ese éxodo, esa desvinculación con su familia, pero que quería aferrarse, quería capacitarse, quería progresar. Eso es lo que es Jujuy también. Eso es lo que significa ella. Entonces creo que vamos a mostrar y demostrar eso, lo que es Jujuy, desde lo más profundo, con dos personas, dos políticos, dos figuras que son sumamente importantes en este tejido que es la gestión de gobierno, y que ahora aspiran como precandidatos llegar al Congreso y justamente fortalecer lo que es la política de Jujuy, que lo conocen muy bien porque están en el territorio, y por supuesto seguir trabajando con esa conexión con la política nacional. Así que ojalá, estoy convencida que lo vamos a hacer y que van a estar acompañándome estos 2 años en la Cámara de Diputados. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a vos. Agradecerte en este día, este feriado extra largo, que te haya llegado acá a Perico. Para nosotros siempre es un placer y un honor tenerte cuando venís por acá, por Perico, en nuestro programa. La verdad que siempre es una alegría verte y charlar un poco con vos de la política nacional, de lo que estás haciendo en el Congreso, así que gracias. Gracias a vos, César, y bueno, siempre que se puede hay que estar en los lugares, hablar, comunicar, informar a la gente, y que después se genere ese ida y vuelta y la gente pueda opinar, ¿no? Nosotros, o particularmente yo, estoy para eso justamente, así que te agradezco a vos por la invitación. Gracias. La diputada nacional, la doctora Gabriela Burgos, en este primer bloque de Punto de Vista. Buscamos un pequeñísimo corte comercial y vamos a estar recibiendo a Diego Rotera, el secretario de Asuntos Municipales de la provincia de Jujuy. Muchas cosas, ¿eh? Prepárate porque vamos a hablar sobre lo que son las transiciones tan complicadas. Antes era más complicada, había 20, 40, 30 días de una elección y al cambio de autoridades. Hoy con 6 meses, yo la verdad que pensé que iba a ser más tranquila. Parece que nada, estaba muy lejos de la realidad. Un corte comercial y estamos con Diego Rotera. Dale.